Como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Edward Veras Vargas. Es un abogado prominente, es un experto litigante en diferentes áreas, muy especialmente con el tema constitucional, y como ese ha sido el tema que nos ha acompañado durante las últimas semanas, justamente por eso queremos hablar con el doctor acerca de los temas que están sobre el tapete. Muy buenos días, bienvenido al programa. Gracias, son ustedes muy amables de recibirme en su programa. Para mí es un honor compartir con ustedes. Perfectamente. La cosa evolucionó muy rápido, porque la semana pasada lo que se hablaba es si la candidatura o no del doctor Fernández, que había que esperar una sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, con el Tribunal Superior Electoral la cosa cogió otro rumbo, pero yo he escuchado gente que cuestiona la potestad del Tribunal Superior Electoral para hacer una, como le llaman ustedes, una declaración de inconstitucionalidad difusa, que le dice. Lo que pasa es que todo tribunal tiene la potestad de evaluar la constitucionalidad de todo acto normativo. O sea, eso es algo que puede hacerlo por la vía de la excepción. El demandado, contra quien se pretende la aplicación de una ley que considera inconstitucional, puede ante cualquier tribunal. Ahora, lo que se cuestiona es el efecto que esa declaratoria por la vía difusa tiene. Se cuestiona si es erga omnes, es decir, en contra de todo el mundo, lo que solo puede hacer el Tribunal Constitucional por la vía principal, o si esta declaratoria por la vía de la excepción tiene esos efectos. Obviamente que no los tiene, que no es erga omnes, no implica una expulsión de la norma inconstitucional del ordenamiento jurídico. Pero en el caso, eso significa que otro candidato o precandidato tienen que ir uno a uno. Es decir, no se beneficia. Bueno, el doctor Fernández lo dijo, que solamente lo beneficia. Solo lo beneficia a él, y para el caso del PTD. Ahora, ¿qué pasa? La Junta Central Electoral, que fue parte de ese proceso y pidió que la excluyeran, dijo, miren, exclúyanme porque yo estoy, la Junta ha sido, dijo el abogado de la Junta, puesta en causa con el propósito de que le sea oponible, pero el reglamento del Tribunal Superior Electoral, en su artículo 22, dice que todas las decisiones del Tribunal Superior Electoral son oponibles a todos los órganos electorales. De ahí que la Junta reconoce que esas decisiones le son oponibles y que no había ni siquiera que llamar a la Junta, que participó y concluyó. O sea, que la Junta acataría esa decisión. No, la acató. Y la acató, y por eso la acató. Por eso la acató. Pero es cierto que ellos, aún sin la sentencia de la Junta, pudo haber reconocido la candidatura. Yo entiendo que sí, por una sencilla razón. La Constitución de la República es de aplicación directa. Y la Constitución de la República es la única que puede modular los derechos y puede limitar los derechos de ciudadanía que están previstos a partir del artículo 21 de la Constitución. El artículo 22, en su primer numeral, establece el derecho a elegir y ser elegido, ¿verdad? Y el 23 dice cómo se pierden esos derechos, y el 24 de la Constitución dice cómo se suspenden esos derechos. Y solo por sentencia del Poder Judicial, nunca por ley, se pueden suspender o se pueden perder esos derechos. Entonces, de ahí que es claro que la Junta no tenía que, a mi juicio, esperar que ninguna decisión viniera, esa supuesta, esa proclamada presunción de constitucionalidad de una ley ostensiblemente contraria al texto constitucional, pues a mí me parecía que era un exceso, y que la Junta podía razonar lo mismo que ya hemos visto todos, de que la ley de partidos y la ley de régimen electoral tienen redacciones viciosas, defectuosas, y que por lo tanto hay que armonizar aplicando lo que es primario, lo que es más importante, que es la Constitución, y luego aplicar aquellas normativas legales en la medida en que sean conformes a la Constitución, desestimando toda aplicación que sea contraria a la Carta Magna. De hecho, ellos lo hicieron con el tema del arrastre, para que lo hicieron, claro. Crear un híbrido de tantas provincias sin arrastre y entonces tales provincias con arrastre. Pero el Tribunal Constitucional, por suerte, se pronunció con ese tema. Así es. Yo digo lo siguiente, en el caso de nosotros estábamos presenciando un falso debate, a mi juicio, por una sencilla razón, y es que ya la Suprema Corte de Justicia en el año 2002 había dado una decisión contundente. La Suprema, en la anterior formación, presidida por el magistrado Subero Isa, esa Suprema había dicho que no se podían introducir por ley limitaciones al derecho de elegir y ser elegido.
Y eso en el 2002, sentencia número 1 del 6 de febrero del 2002. ¿Por qué la traigo a colación tan viejita así, hace 17 años? Porque el artículo 277 de la Constitución dice que el Tribunal Constitucional no puede revisar esos casos de aquella época y los erige en una especie de super precedente. Entonces, ese precedente del 2002 para mí tiene más valor aún que los recientes del Tribunal Constitucional. De hecho, ha habido casos que el Tribunal Constitucional lo ha admitido. No, mire, eso fue ya. Claro, es algo... el Tribunal Constitucional ha sido bastante coherente en el tema, como esperamos que lo sea al pronunciarse sobre este asunto, como hay una audiencia ya fijada para el viernes 29, que es esta misma semana, el viernes, donde las partes van a producir sus conclusiones y el tribunal ya quedará en estado de pronunciarse y de dar fallo a ese expediente. A esa decisión. Pero antes de llegar a eso, doctor, todavía hay varios casos pendientes en el Tribunal Superior Electoral. Así Vi es. que el caso de Christopher, que decía que él era candidato del PTD, ese caso ya se lo fallaron, pero quedan pendientes otros que incluso el 27 es para, ¿siguen las audiencias o es para ya emitirse? Sí. Todo empezó con 4 casos que se estaban en agenda la semana pasada. Entonces, esos 4 casos, si mal no recuerdo, fue el miércoles o el jueves de la semana pasada, porque todo ha sido tan rápido. Se aplazaron los 3 primeros del rol, que eran los de José Christopher, el del Partido Reformista y aquel de González Espinosa. Se aplazaron a solicitud de la parte demandante. En todos nosotros fuimos preparados para presentar la excepción de inconstitucionalidad. En el último caso, el demandante había depositado todos los documentos y nosotros también. Ese era relacionado al PTD también. Ese es relacionado al PTD, donde planteamos la excepción de inconstitucionalidad que fue acogida felizmente por el Tribunal Superior Electoral. Luego de esos 3 que fueron aplazados, entonces el ex senador González Espinosa, expresidente del PTD, introdujo otra acción impugnando la convención electoral del PTD que elige a Leonel Fernández como candidato presidencial del PTD. Pero esa, perdón, no está ya jugada indirectamente con... No. Con esa sentencia. No, porque ellos no están atacando el derecho de Leonel Fernández a elegir y ser elegido. ¿Sino en dónde? ¿En qué partido? Sino ahí lo que están haciendo es impugnando por vicios de forma y de fondo la convención. Ellos alegan que no fue conforme a los estatutos. Entonces, lo mismo que pasa con el otro caso de González Espinosa, que se conoció el fondo el pasado ¿Y ese caso qué jueves. alega? En ese caso alegan vicios de forma y de fondo en la reforma estatutaria aprobada por el Congreso Nacional Partidario del PTD. Ese lo litigamos hasta altas horas de la noche del pasado jueves y nosotros entendemos que gran parte de los vicios que se le estaban imputando a esas actuaciones del PTD, a esas reuniones de sus órganos, tales como su Comité Central y su Congreso Nacional Partidario, se derivaban de unos precedentes del Tribunal Superior Electoral, pero que el Tribunal Constitucional no lo reveló así la parte demandante, se lo dijimos nosotros al tribunal, y el tribunal obviamente que lo sabe, anuló esos precedentes y sus ratio decidendi. O sea que básicamente esos alegados vicios no le son imputables y fue precisamente eso lo que pasó con el caso del PRD. Ese es el precedente. Entonces, la crítica era que la convocatoria... Exacto, que el caso del PRD falló en contra el tribunal, pero entonces el Constitucional se lo devolvió. Y el TSE no tuvo otro camino que acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Pero también creo que hay un recurso de un reformista. Sí, así es. Ese está pendiente también. Ese está pendiente, nosotros estábamos listos para concluir ya a altas horas de la noche del pasado jueves, pero el abogado titular y los demás abogados que lo acompañan no se presentaron, aunque a nuestro juicio,
estábamos en condiciones de conocerlo en defecto. El tribunal le quiso preservar una oportunidad, le quiso preservar el derecho de defensa para que buscara otro abogado y fijó la próxima audiencia para este miércoles de la próxima semana. Pero es decir que todavía esto se corre, porque ahí no va a haber sentencia para esos casos. El tribunal, ¿Quedarían abiertos? ¿Cómo? No, el tribunal los va a fallar y nosotros no estamos en huir ni en correr, nosotros estamos en conocerlo y en defenderlo porque entendemos que tenemos la razón. Entonces, ¿qué sucedería en el caso de que sí aceptan? Leonel Fernández obviamente tiene derecho a elegir y ser elegido, pero no por ese partido. ¿Qué pasaría? Bueno, lo que pasa es que lo que se está cuestionando es la idoneidad y la validez de los actos partidarios que lo eligieron candidato. Vamos a ver, ¿cuáles son los estatutos de ese partido? ¿De qué forma se elige al que va a ser su candidato presidencial? El candidato presidencial se elige por la Convención Nacional Electoral para los cargos nacionales, los cargos municipales y provinciales, entonces esos organismos de cada localidad los eligen. Entonces, pero que en el caso del PTD, perdón, hubo dos eventos, ¿no? Hubo tres. Primero se reunió el Comité Central, que le dio poder al Comité Político para convocar al Congreso Nacional Partidario y reformar los estatutos y organizar toda la integración de Leonel Fernández y el grupo de dirigentes que lo siguen a ese partido, cambiándole el nombre por la Fuerza del Pueblo. Todo ello dentro de los poderes que le confieren a ese organismo los estatutos, a partir del artículo 118 de los estatutos del PTD. También entonces ellos impugnan la convención electoral, la Convención Nacional Electoral que elige a Leonel como candidato. Entonces, esos tres organismos le cuestionan la convocatoria, que no respetó el plazo, que no respetó la forma, y todo ello en base a un precedente del Tribunal Superior Electoral que decía que para modificar los estatutos tenía que hacerse la convocatoria por la prensa y tenía que hacerse con 10 días de antelación. Ese fue el caso del PRD. Y el tribunal le devolvió que no, que se podía hacer por teléfono. Exactamente. Sí, incluso en el caso del PRD fue de un día para otro en un medio digital. Y así lo tuvo que acatar el Tribunal Superior Electoral este mismo año, y ellos lo saben. Entonces, en el caso del PTD... Ahora, hubo otra parte que sí ellos fallaron, que obligó al PRD a hacer otro elemento. Sí, sí. Pero lo más importante fue lo que dijo el Constitucional en la sentencia 353-2018, en el sentido de que las consecuencias para la institucionalidad de ese partido, de que le anulen todos sus organismos, todas sus decisiones de esos organismos, era aniquilar sus posibilidades electorales. Y eso es contrario al espíritu democrático, porque lo que queremos es que todos los partidos participen. Claro. Entonces, en este caso particular, 4 de los 6 demandantes incluso acudieron a esos organismos que están impugnando. Y la convocatoria se hicieron por WhatsApp, por circular, por muchísimas vías. Y nadie está cuestionando el quórum de esos organismos, que reunieron el quórum y las mayorías requeridas por los estatutos. O sea que yo entiendo que el Tribunal Superior Electoral habrá de ser justo, moderado, en el sentido de que a nuestro juicio no se ha violado ninguna disposición estatutaria y que cualquier asunto que haya debe de ser manejado con la prudencia debida de que no se pueda aniquilar la posibilidad de la participación del partido en un certamen electoral. Perfectamente. Con su permiso, doctor, y los amables televidentes, las conversaciones interesantes, el tiempo se pasa volando, nos vamos a comerciales, volvemos en un momento porque todavía tenemos muchos temas que tratar con el doctor Edward Vaeras Vargas. Continuamos conversando con el licenciado Edward Veras Vargas, abogado. Edward, luego del 29, vamos a ver, tú esperas que la sentencia sea favorable. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué va a pasar? No, yo le agregaría, ¿qué pasa el 29? El 29, el tribunal... ¿Y qué pasa si no pasa? Bueno, el 29... Pero vamos tomando unas tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Jessica, Industrias Banilejas, y que entona a esta hora y a cualquier hora. Gracias, Jessica, muy amable. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias. Es decir, el 29, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa el día 29? El Tribunal Constitucional ha convocado audiencia para conocer de un
de una acción principal en inconstitucionalidad promovida por un precandidato a diputado del PLD que no resultó electo. O sea, que él alega que aplicarle la disposición del artículo 49.4 de la ley de partidos sería algo contrario a la Constitución. 133 o 134. Y 134 también de la ley de régimen electoral. A eso se sumó una acción amicus curiae, amigo de la Corte, de varios ex magistrados de la Suprema Corte de Justicia, encabezada por el magistrado Rafael Luciano Pichardo. También está el magistrado Hernández Machado. Y hay otra también intervención. Creo que Jotin Curijo también se sumó. Sí, yo creo que sí que está, perdón, se me estaba olvidando. Entonces, esa acción, que la conozco, está muy bien fundamentada. Se le denunció al Congreso Nacional, al Senado, a la Cámara de Diputados, que rindieron su informe. Y el PLD también intervino, aportando sus argumentos en contra de esa acción en inconstitucionalidad. Normalmente, el Tribunal Constitucional, en mi experiencia, lo que hace es, le dice a las partes, calidades y conclusiones. O sea, díganme sus calidades y concluyan. No da el espacio para argumentar. Sería interesante si abriera el debate para que las partes se explayen. No, solamente recepción de documentos. Solamente es leer las conclusiones, el petitorio. Esa es la costumbre. Y básicamente porque ya las partes han sometido por escrito una disertación jurídica bastante voluminosa donde explican por qué, a juicio de los demandantes, esas normas son inconstitucionales y a juicio de los que se oponen a esa declaratoria de inconstitucionalidad son constitucionales. Doctor, pero resulta que en el Tribunal Constitucional se necesitan 9 de 13 votos para emitir cualquier sentencia. Y alguien a mí me ha dicho que no, los 9 no están. Pero la y que incluso, bueno, eso yo tuve el viernes a Jotin Curijo, que fue, sí, fue juez, y él dice que hay muchísimos casos parados en el Tribunal Constitucional porque no se han logrado los 9 votos. Entonces, mi pregunta sería, ahí no hay 9 votos, ni para decir que son constitucionales, ni para decir que no son constitucionales. Lo que pasa es que uno espera que la política no permee esos órganos. Se espera. Hasta eso. Para veces hay presiones, doctor. Hay presiones y es normal. Y hay agradecimiento. Pero yo espero que el Tribunal Constitucional, los magistrados que conozco, que forman parte de ese órgano, son gente muy seria, que ponen por encima de cualquier presión su prestigio personal como juristas y como ciudadanos honorables. Entonces yo creo que salga lo que salga del Tribunal Constitucional, nosotros debemos estar confiados de que será una decisión en base a la conciencia y en base al derecho. Yo creo en las instituciones y yo espero que el Tribunal Constitucional, que ha hecho muchos aportes sumamente trascendentes para nuestro sistema jurídico y nuestras instituciones, nuevamente se luzca con una sentencia que nosotros esperamos sea en el mismo sentido que ha ya por la vía de la excepción decidido el Tribunal Superior Electoral. Sí, diciendo que miren, ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia en rol de Tribunal Constitucional en tal fecha. Esa podría ser uno de los argumentos y eso es lo que manda la Constitución. Sin embargo, uno no puede anticipar cuál sería la postura si juzgar este caso concreto sobre la base de conocerlo como si no existiera precedente alguno, o si decidir sobre la base de que ya el 277 de la Constitución le manda a respetar los precedentes dados por la Suprema Corte de Justicia en atribuciones de control concentrado de Pero constitucionalidad. ellos mismos anularon un artículo de la ley de partido, el que había que ser militante para ser candidato. Pero no el 49.4, porque yo estoy seguro que fue porque nadie se lo pidió. Porque nadie, exacto. Sí, yo estoy seguro que si se lo hubiesen pedido, porque en las razones del fallo, las ratio decidendi de ese fallo, da argumentos para declarar inconstitucional el 49.4 también.
Y lo mismo con el 134 de la ley de régimen electoral. Yo estoy seguro que si se le hubiera pedido, se hubiera ido de paro también ese. Ahora, ya vamos a ir al lado positivo, es decir, que efectivamente ellos lo declaren inconstitucional, ya ahí está definitivamente resuelto el tema de la candidatura del doctor Leonel Fernández y de todo el mundo. Y de todo el Así mundo. es. De todo el que aspire, todo el que quiera. Claro que sí. Hasta se beneficia la hermana del presidente que puede presentarse de Oh, sí. candidata en En San otro- Juan de la Maguana por el PRD, por ejemplo. Es así. Hay otros juristas que siempre han sostenido que hay una interpretación posible, que es que esas disposiciones no hablan de precandidatos, sino de candidatos, y que puede haber una interpretación orientativa de cómo es que se debe de interpretar. Pero yo creo que la norma es tan defectuosa que se debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Y aceptar todas. Y aceptar todas. Así Doctor, saliendo un poquito de ese tema, porque usted ha escrito muchos libros. es. Libros no, artículos. Pero a mí me llamó la atención uno que es la responsabilidad civil por las actuaciones del Ministerio Público. Y cuando lo vi ese título, me vino a la mente el caso de San Pedro de Macorís, con las dos señoras asesinadas por su... Las dos mujeres. Y Así que es. fue por causa del Ministerio Público. De una jueza Entonces, específicamente. ¿qué plantea usted ahí con el tema de la responsabilidad civil del Ministerio Público? Yo considero que la ley es clara en cuanto a la impertinencia de la forma en que fueron aprobados esos acuerdos que liberaron antes del tiempo de la pena mínima imponible a ese infractor, y ya hemos visto que ha pasado eso muchas veces en esa misma jurisdicción. Incluso hay una investigación del Ministerio Público que habla de que se recibió dinero y que por eso fue que se aceptaron esos acuerdos. En fase de juicio no puede haber acuerdos plenos. Los acuerdos solo pueden ser parciales sobre los hechos. La persona acusada admite los hechos y entonces el tribunal es libre de fijar una pena conforme a la ley. Exacto. Nunca por debajo de la ley. Que en estos casos fueron los dos intentos de asesinato. Claro, entonces en ese caso, tanto Miguel Valerio ha puesto en Twitter, como muchísimos otros juristas, yo mismo, que ahí había un crimen correlativo a otro crimen y que por lo tanto la pena mandatoria es de 30 años, de conformidad con el artículo, si mal no recuerdo, eso anda por el 302, 304 del Código Penal. Entonces yo digo que el Ministerio Público comprometió su responsabilidad. El funcionario del Ministerio Público que actuó es personalmente responsable de resarcir ese daño a esas familias. Pero el Estado Dominicano también está comprometido a ello por la ley, debe indemnizarlo, porque fue un funcionario del Exacto. Ministerio Público del Estado Dominicano quien le falló a esta sociedad. Incluso los jueces que aprueban un acuerdo ilegal comprometen su responsabilidad. Lo que pasa es que nosotros vivimos como abogados de postular ante jueces y es poco simpático decir que un juez puede haber comprometido su responsabilidad Sí. y nadie se mete en eso. Sí, sí. Porque La cosa se queda hasta el Ministerio Público y el abogado. bueno, nadie quiere que los jueces le caigan como los pavos, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que cuando avancemos y los mismos jueces harán conciencia, los que son gente honorable, respetables, que conviene que se limpie la casa y que no se tapen este tipo de situaciones. Que como sociedad no vamos a avanzar nunca si en nuestras instituciones hay un cáncer y ese tumor no es extirpado. Es necesario limpiar la casa y hay que apoyar toda intención seria de la justicia dominicana y de las instituciones que la apoyan por limpiar la casa. Se necesita despolitizar un poquito, ¿no? Yo entiendo que sí. El Ministerio Público, la parte... El Ministerio Público, desde el punto de vista institucional, normativo, avanzó. Procuraduría, etcétera. Sí, porque son de carrera la mayoría. Porque son de carrera. Pero el tema es que para conservar el puesto muchos no denuncian irregularidades. Por ejemplo, aquí con el concurso de la selección de los fiscales titulares, Edith Febles, si no tenía un caso de un palo periodístico,
por lo menos tenía una bola de cristal. Sí. Eso es... Está bueno eso. y Sí, realmente porque ella acertó. acertó prácticamente en todo y entonces, nada, son gente buena los que eligieron. Claro. Pero también pero gente muy buena salió también. Pero gente muy buena que salió y no había por qué, tenían que tener toda la oportunidad. Porque el problema es, por ejemplo, que si en las elecciones hay un fraude y el beneficiario del fraude es muy bueno y lo hace muy bien, eso no le quita ilegitimidad. Claro. Porque le quitó la oportunidad de competir a otro. Sí. Pero también el Consejo Nacional de la Magistratura, este año, barrió con los jueces de carrera. Solo confirmó 3 de lo que evaluó. Y no dijo no dijo por qué motivo. Sí, porque tenía que decirlo. Tenía que decirlo, porque no lo confirmaron. Yo creo que lo de la magistrada Miriam Germán fue algo escandaloso. Sí. Que le hizo mucho daño a la credibilidad del Consejo. Pero eso tuvo una vertiente política. Obviamente que fue así, la vertiente política. Es que esa era una jueza incómoda, tener esa jueza ahí era incómodo. En un proceso como el que venía. Como el que venía. Exacto. Donde ella había asumido una posición de crítica. Pero yo creo que el problema ahí no es de la norma, ahí yo creo que el problema es de que la gente que ocupa esas posiciones, juega esos roles, tiene que respetarse. Porque yo digo una cosa, si a mí me tocara jugar un rol como ese, a mí no hay quien me calle que yo no estoy de acuerdo con haber quitado a todos esos jueces sin dar una explicación. Si había una falta, yo la digo. Y la dejo por escrito. Y ni siquiera la oposición ahí, que tenía 2 miembros. No, porque es que por eso es que el PLD ha durado tanto, porque es que aquí no hay oposición. El PLD quizás puede ir para afuera, como dice el presidente Fernández ahora, porque hay alguien decidido a enfrentarlo. Viene y no hay peor cuña que la del mismo palo. Sí. Sí. Es una situación interesante la que se nos plantea. Yo creo que la alternabilidad en el poder es fundamental en cualquier sistema democrático. Y que haya más de 2 partidos. El contrapeso de que haya un Congreso equilibrado. Sí. Que yo por eso he elogiado las alianzas, porque vamos a tener 3 bloques. Es que eso no era Congreso, eso era un sello de goma, que todo lo que mandaban lo aprobaban. Exacto. Y por eso se ve que las leyes son tan deficientes en su redacción. Porque ¿para qué había que leerla si no había que hacer ningún aporte? Era una línea, aprueben eso. Y todo el mundo... Y el presupuesto complementario en cualquier momento y lo aprobaban, aunque ya todas las operaciones se hubiesen hecho. Ahora por primera vez se dice, no, mire, es que ustedes hicieron las apropiaciones, hicieron la transferencia. Eso de expediente. Eso de expediente, ese es el problema. Por menos que eso, a las Rousseau Rousseff en Brasil. En Brasil la destituyeron. Por eso mismo. Fue por un tema fiscal. Fue por eso mismo, sí. Porque se apropió fondos afectados a un fin en el presupuesto, a otro fin distinto sin pasarlo por el Congreso. Dilma Rousseff no es presidente, no terminó su mandato en Brasil por eso. Exactamente. Pero aquí, como quien ve llover, no pasa nada. No pasa nada. Y tenemos todos que callar y celebrar. Esperemos que tenemos tan buen gobierno en todas sus vertientes, ejecutivo, legislativo y judicial. Doctor, en poco tiempo, porque hay también el temita de que el presidente salió en campaña, el PRM sometió una instancia, el PLD también, uno lee la del PLD y hasta se parece a los argumentos de que los derechos del presidente se le están conculcando, su derecho a participar, etcétera, etcétera. ¿Qué usted opina de ese tema? Mire, la primera vez que yo me vinculé a un tema electoral, yo ni siquiera era abogado. Yo, en participación ciudadana, trabajé mucho en la observación en Santiago, incluso fui miembro del Consejo Nacional hace tanto tiempo que mucha gente ni lo recuerda. Y realmente esa era una de las críticas que se hacían en aquel entonces, por allá, año 95, 96, criticábamos que los políticos estuvieran envueltos en la campaña electoral desde las posiciones que ocupaban en la administración pública y que usaran sus vehículos y los recursos y los empleados que tenían a su disposición para fines de campaña. Se llega a un celebrado acuerdo para pasar el mamotreto de la ley de partidos y lo poco de bueno que tiene es precisamente, y la ley de régimen electoral, que la última de ellas sanciona
que los funcionarios se involucren en Sí, porque actividades de hay campaña. gente que dice, no, que eso siempre se ha hecho. Bueno, pero ahora hay una ley que dice que no se puede. Es la doble moral, porque queríamos un avance. Sí. Y entonces de lo poco de bueno, lo poco de avance que tiene es precisamente eso, que limita las actuaciones de ministros, viceministros, directores generales y por supuesto de quien encabeza el Estado, el presidente de la República, no debe involucrarse en eso, máxime cuando él no es candidato. O sea, él no puede hacer eso, porque la ley se lo impide y sin embargo queremos venir a cuestionar eso sobre la base de que eso se ha hecho siempre. Bueno, pues si era porque siempre se había hecho así, yo no entiendo para qué nos quejábamos entonces de Balaguer. Lo debimos haber dejado hasta su último aliento a Balaguer en la presidencia de la República. Porque lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Doctor, magnífico estreno, magnífico debut en el programa. Para mí Le agradecemos un mucho honor. su participación porque Excelente. yo sé que usted ha estado muy atareado y todavía le queda la semana que viene y muchos días Fuerte. por venir. Pero de verdad muy claro, Muchas gracias. muy clara su exposición. Me Muchísimas sentí muy gracias. bien con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.